Somos el único país que elige a sus jueces. Esto dice la presidenta como si fuera algo absolutamente bueno, positivo. Si somos el único país que elige de esta manera a sus jueces, deberíamos pensar por qué nadie más se anima a hacerlo. Y creo que aquí está la clave poderosa a responder la pregunta: ¿está bien que los jueces se elijan? La democracia se remonta a tiempos inmemoriales. Es una forma de gobierno que ha existido materialmente, aunque no formalmente, desde el inicio de la civilización humana. Es practicada en la misma naturaleza de diferentes formas. Encontramos que gorilas, monos y otros animales eligen de una manera muy primitiva, pero pseudodemocrática, a su alfa. Los leones, por ejemplo, hacen algo semejante, y al final, esto es el principio de la democracia. La misma democracia, formalmente, es lo que permite que la monarquía pueda o no mantenerse. Y aquí he mencionado que el mito de la monarquía absoluta dura realmente poco y termina realmente rápido y con mucha fuerza. Porque todo hecho dictatorial está destinado a ser derrocado. Y lo peor es que la mayoría con violencia. De esta manera, el sistema, mientras más complejo, obviamente más difícil de derrocar, pero nunca imposible. Pero el caso de Venezuela o Cuba muestra que para derrotar a un dictador toma décadas, mucho tiempo, que cuando una persona quiere vivir en paz, hoy no tiene ese lujo. Pero hoy, en México, estamos frente a una elección que se hace llamar democrática, aunque todo apuntara a lo contrario, que incluye a todo el sistema de justicia de México. Y esto representa ni más ni menos que un peligro, un hito y un trabajo enormes. Vamos a empezar con una clase de sistemas políticos para poder entender por qué la democracia, como la conocemos, es considerada el sistema de gobierno más óptimo. Podemos remontar la democracia a Grecia o el Imperio Romano, donde encontraremos ejemplos similares, pero vamos a ser un poco más prácticos. México es un país lo suficientemente grande, y es que, además, en México está la clave de lo que estamos hablando aquí. Cuando estás en un territorio que tiene un número considerable de pobladores, estos conocen los principales problemas que tiene la comunidad. Y esto significa que para poder resolver los problemas que tiene la comunidad, por lo general se debe escuchar lo que el ciudadano aqueja. No necesariamente de manera vocal, pero de manera real. La falta de agua, electricidad, seguridad, salud y muchas comunidades incluso pueden no saber de manera consciente cuál es su falta mayor, pero debe haber alguien capacitado para resolver estos temas. Y aquí entra la preparación, pero vamos a enfocarnos en la democracia. La comunidad tiene problemas vocales y tiene problemas reales, donde a veces coinciden y a veces no. El problema real es aquel que aqueja o aquella falta que sí afecta a la vida de las personas en un término de calidad de vida. Y muchas veces en una comunidad es vocal cuando la comunidad se da cuenta de que hay algo mejor o hay algo que hacer y lo dicen. Y luego el problema real existe antes de que la comunidad lo diga incluso de que lo sepa. Por otro lado, los problemas vocales que no necesariamente son reales, pues la comunidad puede decir que hay una falta, pero puede que no sea real en un término verdadero, o puede que sea un engaño o por un gusto. Podría ser incluso una feria, una fiesta, en la que no afecta realmente la calidad de vida, pero sí afecta a tradiciones. Y no por esto, el problema vocal no es real en términos de validez. Pues aunque la vida no mejore o empeore en calidad por resolver este problema, esto no justifica no escucharlo, porque las tradiciones también forman parte de la identidad de una comunidad y puede generar un problema a largo plazo. Ahora, para vocalizar un problema se requiere necesariamente de información y mínima educación para que la queja vocal sea
real. Esto es fundamental para que un sistema democrático funcione de manera óptima y los ciudadanos elijan un representante preparado y listo para resolver los problemas reales y vocales, verdaderos o no vocales. Claro, la nomenclatura responde a una necesidad de dividir los problemas cuando se refiere a un problema real, que en este caso es cuando afecta la calidad de vida directamente en un mínimo fundamental, seguridad, salud, educación, alimentación, y los problemas que esta nomenclatura no representa como reales, no significa que no sean válidos, significa que no son problemas que podrían afectar a la calidad de vida de manera considerable. Incluso podrían considerarse problemas felices, donde la calidad de vida nuevamente no se ve afectada, pero sí necesita resolverse. Y ya sea por una tradición de la comunidad o sociedad o por un tema no necesario para la vida, pero sí ayuda a vivirse mejor, ya que una plaza comercial grande o un problema o problemas superficiales, que de nuevo merecen ser resueltos en un mundo ideal, sí son problemas verdaderos. Aquí hay que recordar que muchas veces también existen problemas en la imaginación colectiva. Puede que sean problemas que no necesariamente sean reales, existentes, pero que hay algún tema ideológico que nos ha llevado a creer que ese problema es algo importante que debamos de resolver, y eso puede amargar mucho a una sociedad, significando que este problema en la imaginación representa un problema verdadero en otra instancia. Por eso necesitamos gente educada y capacitada para identificar cuáles son los problemas verdaderos a resolver. Ahora, aquí es donde encontramos que una sociedad puede ser vocal de problemas falsos o, como cualquier persona a un nivel individual, un grupo social puede equivocarse respecto a lo que es verdadero. Somos los mismos seres humanos los que creíamos que la Tierra era plana, que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de nosotros. Y creíamos en criaturas fantásticas, creadas de hecho por la imaginación de alguien que recibía mensajes con límites de lenguaje o entendimiento de otra persona. Podemos ver pinturas de la época medieval donde probablemente una persona que montaba a caballo representada como un centauro. Pero vamos a recentrarnos en la clave que acabamos de mencionar para la elección judicial. Cuando hablamos de impartir justicia, estamos hablando de un tema sumamente complejo, que puede tener muchas capas de intensidad y complejidad que pueden afectar a muchas personas. Específicamente en el sistema jurídico mexicano considerábamos importante que el Poder Judicial pudiera corregir planas del Legislativo y del Ejecutivo. Ahora ha pasado una reforma de la que hablaré más adelante, en donde cuando alguien se ampara ya no puede haber jurisprudencias, y cuando hay un problema constitucional o de contradicción constitucional, cosa que era una capacidad de la Suprema Corte de Justicia, ya no puede emitir sentencia al respecto de la contradicción constitucional. Esto significa que la ley de amparo deja de protegernos a la ciudadanía en su conjunto, pero todavía podrías ampararte tú personalmente y conseguir que a ti personalmente te ayude algún amparo. Esto no es realmente positivo. Esto realmente es un retraso a la ley de amparo, en donde consideraba anteriormente que si 3 o más sentencias eran dictadas a favor de algo, se consideraba que la ley estaba mal y que las personas estaban sufriendo de una injusticia, por lo que la jurisprudencia corregía la plana. O cuando habían 2 sentencias en contrario sentido, contrario sensu, la Suprema Corte tenía que emitir jurisprudencia para saber cuál era el sentido correcto para entonces que hubiera una jurisprudencia. Esta realidad ya no va a ser ni de cerca como la conocemos. Ahora los ciudadanos vamos a estar desprotegidos y si tú quieres que te ampare la ley, vas a tener que ampararte tú solito. Y si eres alguien con pocos recursos que no te alcanza, mucha suerte, porque el gobierno no te ampara. Ahora, esta corrección de planas del Legislativo y del Ejecutivo en temas extremadamente puntuales y con reglas extremadamente claras, todo a raíz de que el sistema estaba idealmente pensado para que solo las personas más preparadas llegaran a los puestos que podían tener estas facultades, a raíz de que la justicia legal es un tema del que requiere años de experiencia, años de entendimiento y constante actualización, para que pueda ser impartida de la mejor manera posible, e incluso hay veces que no se puede.
Pero específicamente en México tardamos mucho en hacer que el sistema funcionara y que tanto el legislativo como el ejecutivo como el judicial no fueran subordinados a nadie, sino poderes que fueran pesos y contrapesos de la realidad jurídica y social de México. Y sé que esto suena pesado, robusto y sinceramente a veces muy mamón. Pero es que esto es la realidad y a lo largo y ancho del mundo, en casi todas las culturas, incluso desde Roma, se consideraba que las personas que impartían justicia no eran elegibles popularmente de manera sencilla. Hay que aclarar que en una época de Roma, los pretores, que eran los que emitían el papel de jueces, eran elegidos por un grupo, pero este grupo era selecto. Lamentablemente llegó una corrupción en Roma, donde la mayoría de las personas que llegaron a elegir jueces, pretores, eran las personas con más dinero. Y esto también es una mala práctica que no deberíamos de seguir. Sin embargo, eventualmente se supo que esto era inviable. En muchas culturas, el juez llegó a ser el rey, el que mandara en la comunidad. En el mismo caso de la Biblia podemos ver que el que juega el papel de juez para Jesucristo es el gobernador, que juega de pretor al mismo tiempo porque tiene esas facultades. No cualquiera puede llegar a ser juez, no cualquiera puede elegir a un juez. E incluso en Roma, cuando tenían estas habilidades de elección popular, era a los ciudadanos romanos, que ahí reducíamos considerablemente el número total de pobladores al número de los ciudadanos romanos y más aún los ciudadanos que tenían el dinero para elegir a estos jueces. Todo sistema es perfectible, pero aquí estamos dando un pequeño toque de historia porque he mencionado que en las culturas, por lo general, no se votaba popularmente por los jueces. Ahora, como no se votaba popularmente por los jueces, sino que debían ser de personas con criterios sobresalientes, principios incuestionables e inteligencia suficiente, pues aquí entramos en un laberinto complicado. Porque ¿quiénes elegirían a los jueces entonces en una sociedad ideal? Porque si no pueden ser todos, deben ser algunos cuantos. Pero estos cuantos podrían tener un criterio realmente sincero de elegir a alguien que pueda impartir justicia. Aquí el dilema de la elección de jueces. Y es que hay que ser sinceros de entrada. Nadie sabio dirá que tiene él la capacidad de juzgar todo de manera absolutamente correcta. Eso es un error soberbio. Nadie sabio querría dejar la justicia en manos de alguien que no tenga capacidad de hacer esto. Esto es un principio de justicia y de sentido común que ni tú ni yo tenemos todas las respuestas a todos los problemas. Y el que diga lo contrario es un mentiroso que hace más daño que bien. Ahora, alguien sabio sabe que la justicia no es algo para que el pueblo decida lo que es mejor. Somos los mismos populares los que enjuiciamos a Cristo, porque un mal día cayó al pueblo y porque personas poderosas empujaron esa causa. ¿Qué nos exime de no cometer el mismo error? Porque en este caso tampoco podemos ser Poncio Pilato y lavarnos las manos. Debe haber un sistema que de manera más imparcial y basada en méritos pueda declarar quién está capacitado de juzgar y qué temas puede o no juzgar. Casi como si mencionáramos el tema de la carrera judicial que ya no existe. Aquí encontramos la razón de por qué el sistema jurídico está dividido por materias y dentro de las mismas materias hay especializaciones. En derecho civil hay contratos, obligaciones, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y así en cada caso de derecho podemos encontrar ramificaciones de los temas, que mientras más especializado puede considerarse a un abogado, más complejos son los casos que ha podido llevar a término. Entonces, sabemos que para que alguien pueda impartir justicia, se debe tener una capacidad y capacitación en una materia. Lo que significa que estamos entrando a la primera capa del problema, la preparación. Y es que la reforma habla de que para que una persona pueda ser elegida como juez, debió haber pasado la carrera de Derecho con un mínimo de 8 de promedio. Esto da una pregunta. ¿Eso garantiza realmente la preparación?
Yo conozco gente incapaz de poner atención en clase y que tiene un nivel mental supremo a la hora de resolver problemas. Y por otro lado, gente que ha sacado 10 de promedio en todas las clases y que no es capaz de resolver problemas. Y seguramente estas personas ya han sido discriminadas o sacadas de un sistema por una o por otra razón. Asimismo, esto tampoco garantiza que nadie sepa nada más que lo básico para una carrera de derecho, que eso tampoco garantiza justicia. Que además una carrera de derecho puede ser cursada en 4 o 5 años para algunas universidades, cuando hay temas de derecho que requieren una vida para dominarse y discusiones que hasta la fecha no se resuelven. Y no olvidemos la actualización, en donde muchas veces, cuando llega una reforma tan importante como la judicial, lo que viste en la carrera ya no es vigente. Por lo cual, tampoco garantiza que las personas que estén con este promedio cumplan este requisito de actualización que necesita la impartición de justicia. Pero bueno, aquí llevamos problemas de los juzgadores a elegir que son realmente complejos y que anteriormente se resolvían con el tema que muchos criticaban de la carrera judicial que ya mencioné, en la que se tenía que tener una experiencia dentro del Poder Judicial, en ciertas etapas, que ayudaba a asegurar, en cierta medida, aunque no total, que la persona juzgadora supiera todo el proceso y fuera capaz de tomar las decisiones óptimas respecto al sistema que correspondía. Esto, como idea, ya fue eliminado como concepto en la vida judicial con la reforma. Ahora, el segundo dilema de la reforma judicial es quiénes pueden elegir. Antes ya declaramos que no todas las personas están informadas lo suficiente para elegir a los juzgadores. En México particularmente sabemos todos que la educación es decadente, es atrasada y no cubre las necesidades reales que una sociedad debe tener para que la persona tenga los recursos para resolver sus propios problemas del día a día. Menos aún para resolver y entender problemas con tal complejidad como el sistema jurídico o el sistema judicial. Y es que no tiene nada de malo aceptar que México no está en una situación actualmente como para decir que somos una sociedad informada, que tampoco es sorpresa para nadie. Ahora, si no sabemos del sistema jurídico, tampoco sabemos de los candidatos. Y este problema de los candidatos se trata de resolver en cierta medida con las campañas normales, con estos spots y propuestas, encuentros públicos y políticas, pláticas con personas uno a uno, pero por más esfuerzo que hagan estas personas en una campaña de por sí normal, muchas veces la gente no tiene ni idea de quién está votando. Es más, en las últimas elecciones se sabe que Morena compró votos al por mayor, que además es un hecho que ojalá y fuera un rumor y nada más y yo quedara súper mal, pero es verificable. Así, queremos elegir a miles de personas de un jalón que deben tener un entendimiento profundo y complejo de los problemas que se están tratando de resolver y de esta manera solo podemos añadir más capas de complejidad porque la elección judicial no permite jueces y magistrados, candidatos, a dar una campaña justa, spots o maneras en las que la gente se informe. Lo que tenemos es que el INE tratará de ser lo más justo posible con los candidatos colocando una página de internet en la que podemos encontrar y consultar a toda esta variedad de jueces. Sin embargo, va a ser muy complicado porque está siendo tremendamente impráctico por la cantidad de por sí de candidatos que ya teníamos. Ahora, ¿cómo podemos garantizar que alguien se informe de un juez si no garantizamos que se informen ni del presidente de la República? Así, entendemos que el sistema nuevo no es mejor que el anterior. Por otro lado, tenemos un dilema más complicado, porque ahora la justicia está a nombre de la democracia. Y la justicia muchas veces no es popular, pero debe aplicarse. En el caso de un problema judicial, puede estar el homicidio, por ejemplo, de alguien tremendamente popular. Llamémoslo por ahora Paquito Famosito. Y esta persona tenía muchos seguidores en redes sociales y personas que lo habían conocido en persona, por lo que van a exigir todas estas personas de manera democrática justicia, y con toda la razón. Pero, casualmente, está pasando una persona por la escena cuando sucede y la incriminan injustamente porque necesitan justicia. Pero como Paquito tenía muchos fans, lo que necesitan los fans ahora es la justicia y presionarán al juez que ellos eligieron para que resuelva el problema. Y el juez, con miedo de perder su puesto o sufrir un linchamiento, mete a la cárcel y sentencia a un hombre que no era culpable del homicidio de alguien más. Y además, no tenía nada que ver.
Mientras que el verdadero homicida está libre y no se sabe nada de él, la democracia habló y la justicia se aplicó. La justicia muchas veces requiere de tiempo, análisis y profundización, cosa que la democracia no permite, mucho menos con el sistema político que hoy cambia cada 3 o 6 años de gobernantes. Como cambiamos de calcetín, por lo que un juez no podría hacer una solución real de los temas que se viven, porque en México queremos todo bien y ya. Pero muchas veces esto no se lleva. Es o bien o ya. Y la justicia debe ser bien, no ya. Por lo que aunque la elección de jueces eligiera a personas bien capacitadas y con todas las cualificaciones, todavía nos encontramos en este dilema de presión. Y claro, está el dilema electoral en el que no sabemos de dónde saldrán los recursos para la elección de cada uno de los jueces, que además, pudiendo ser un empresario, otro político, claro, ¿por qué descartarlo? Alguien del crimen organizado. Estas elecciones ni seremos capaces de informarnos correctamente de todo lo que está sucediendo, porque será una lluvia de información sin precedentes a nivel de candidaturas, y por otro lado, no tenemos el sistema electoral preparado para asumir las responsabilidades que tenemos actualmente de la elección judicial. Porque además, las boletas aprobadas tienen un modelo impráctico y, algunos dirían, hasta discriminativo, poco inclusivo y realmente malo. Así como la complejidad de elegir a jueces de diferentes niveles. Y estos son solo problemas que se acumulan como pelos largos en una coladera chica. Pero el gobierno actual está empeñado en darle salida a como dé lugar. Por otro lado, lamentablemente estamos viendo que las instituciones como el INE no se dan abasto para hacer las responsabilidades nuevas que se las han conferido, y las instituciones como el Senado no mandan bien sus listas, y cada que surge el tema, todo senador dice que ellos no se equivocaron, pero casualmente los errores aparecieron, y aparecieron en estos listados que además son fundamentales. ¿Qué podemos esperar de una elección que no puede ser consistente con lo mínimo, con el mínimo básico del proceso? No digamos lo más complejo, lo más simple, como establecer a los candidatos. Vamos a ser realistas. Lo que había antes no garantizaba un sistema jurídico perfecto, eso queda muy claro. Pero ningún sistema lo puede ser. Y es que antes sí podía darse el nepotismo en el sistema, pero así como se va a poder seguir dando en el nuevo sistema jurídico. Lo que significa que este sistema no solamente no resuelve ni por asomo los problemas que habían planteado al inicio. Por otro lado, nuestro deber ciudadano será informarnos lo mejor que podamos para tomar la decisión más apta. Porque sí, deberíamos salir a votar, ya que si no lo hacemos, alguien más lo hará y elegirá por nosotros cosas que nosotros tal vez no estemos de acuerdo. Vocalizarán problemas que tal vez no sean verdaderos o reales, y nosotros debemos asegurarnos que esto no suceda. Y, en el caso posible de un fraude, levantar la voz. Porque como dijo el fundador de Morena, voto por voto, casilla por casilla. Ahora tú, que estás preparado e informado, a influir.